Entonces vamos con este ejemplo para mecánica de fluido 2. El planteamiento pues es muy parecido al ejemplo anterior, pero aquí ya hay algo un punto más que agregarle al desarrollo de estos ejemplos, ¿ya? Entonces nosotros vemos que pues normalmente volvemos al clásico, al ejemplo de la turbina de hidráulica o de vapor. ¿Ya? Nosotros calculamos pues muchas veces la potencia que va a desarrollar. ¿En base a qué? Pues en base al fluido que está siendo, ¿verdad?, transportado por medio de los álabes o paletas, y entonces ese movimiento de ese rotor, pues nosotros necesitamos saber pues muchas veces la potencia. Este ejemplo nos va a empezar a hablar de esto, que más adelante pues vamos a ver cómo nos van a estar pidiendo esos datos. Bueno, el ejemplo dice: este chorro de agua bidimensional es dividido por la paleta bidimensional que se mueve a la derecha con una velocidad de 60 pies por segundo. El chorro inicial mide 0.30 pies cuadrados. Pues no, aquí va. Dice pies cuadrados de espesor. Entonces lo que por las unidades que nos da, pues ya nos estaría dando el área. Dice, y su velocidad es de 100 pies por segundo. ¿Qué potencia por pie del chorro es transmitida a la paleta? Entonces, igual, ¿verdad? Nosotros, de acuerdo a las unidades que tenga el número, el dato que nos da, pues entonces ya debemos de entender qué es. Se los he dicho, ¿verdad? Muchas veces pues le van dando otra terminología, otro nombre, pero con las unidades nosotros sabemos de qué se trata. Bueno, entonces tenemos la condición, ¿verdad? Viene el chorro, viene la paleta, divide al chorro de fluido, ¿verdad? Pero ahora la paleta pues dice que se está moviendo hacia la derecha, ¿no? Entonces, hacia allá se está moviendo la paleta, ¿verdad? Aquí vamos a poner. Bueno, entonces, tenemos, ¿verdad?, el movimiento de la velocidad equivalente. Entonces, si se está moviendo hacia allá, pues dijimos que tenemos un signo negativo. Bueno, entonces hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya otra vez viene la velocidad equivalente a la entrada, que es la velocidad del chorro, menos la velocidad con que se está moviendo el objeto. Tenemos igual la velocidad de salida a un ángulo de 50 grados, sus dos componentes. Necesitamos nosotros saber la reacción, que es la fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la potencia se define como la fuerza por la velocidad. Así es que entonces, pues lo que necesitamos calcular, no nos dijeron, ya nos piden la potencia, pero para calcular la potencia necesitamos la fuerza. Entonces tenemos igual la velocidad con sus componentes. Otra vez, ¿ya?, el caudal 2 pues va a ser el caudal 1 entre 2. Tenemos el diagrama de cuerpo libre. Bueno, entonces pues vamos a ver cómo nos queda ese problema, ¿verdad? Entonces tenemos que la velocidad equivalente es igual a la velocidad 1 menos la velocidad con que se mueve el objeto. De aquí tenemos nosotros que el caudal equivalente en 1 pues es igual a la velocidad equivalente por el área. Ya dijimos, ¿verdad?, que la velocidad con que entra el chorro es la misma velocidad con que sale.
Y entonces el caudal equivalente en 2 es igual al caudal equivalente en 1 entre 2. Entonces tenemos nuestra ecuación Rx, que es igual a la densidad por el caudal equivalente en 2 por la velocidad equivalente y por el coseno del ángulo, que es de 50 grados, menos la densidad por el caudal equivalente en 1 por la velocidad equivalente. ¿Verdad? Tenemos nosotros que la reacción en X es igual a la densidad por el caudal equivalente, ¿verdad?, por la velocidad 2 en X menos la velocidad 1 en X. Esta es la definición, ¿verdad? La ponemos ahí para saber cómo está trabajando las velocidades. Pero esto que tenemos aquí, si lo separamos, esta parte es esta. Este con este nos da esta otra de aquí. Bueno, entonces tenemos que la velocidad 2 en X, ¿verdad?, pues vemos que la velocidad 2 en las dos salidas está en sentido contrario al que nosotros estamos suponiendo. Entonces es menos, ¿verdad?, 2, porque son 2 veces lo que tenemos ahí, la velocidad equivalente por el coseno de 50 grados. Y después tenemos la velocidad 1 en X. Si vemos, es menos la velocidad equivalente. O sea, la velocidad 1 en X se está moviendo en sentido contrario a lo que nosotros estamos suponiendo. Entonces, es negativa. ¿Ya? De aquí, nosotros nos quedaría que la velocidad equivalente. ¿Ya? Entonces, dice que se está moviendo, la velocidad del chorro es de 100 pies por segundo, menos 60 pies por segundo, que es a lo que se está moviendo la paleta, ¿verdad?, lo que ellos nos están diciendo. Entonces tenemos que esto es igual a 40 pies por segundo. El caudal equivalente en 1 es la velocidad equivalente por el área. Entonces, tenemos que es 40 por 0.3, que fue el dato que ellos nos dieron, ¿ya?, el dato que dijimos. De acuerdo a las unidades, pues ya nosotros nos damos cuenta de qué nos están hablando. Y esto nos da de 12 pies cúbicos por segundo. El caudal equivalente en 2 es 12 entre 2. Y esto nos da 6 pies cúbicos por segundo. Entonces ya tenemos todos los datos para poder calcular, ¿verdad? De aquí, si nosotros ordenamos nuestra ecuación, nos queda que la reacción en X es igual. De aquí vemos, ¿verdad?, que el valor de se va a hacer negativo. Entonces tenemos que la densidad por el caudal equivalente en 1 por la velocidad equivalente, menos 2 por la densidad por el caudal equivalente en 2 por la velocidad equivalente y por el coseno de 50 grados. Ya dijimos, al sustituir los valores que tenemos aquí y acomodarlos, nos queda la ecuación de esta forma. Y ahí pues ya nosotros tenemos todos los datos, ¿verdad? Tenemos que la reacción en X es igual a la densidad 1.94 por el caudal 1, que es 12,
por la velocidad equivalente, que es 40, menos 2 por 1.94 por 6 por 40 y por el coseno de 50 grados. Entonces, la reacción en X nos da de 332.6361 libras. ¿Ya? Entonces, tenemos nosotros que, para el cálculo de la potencia, ¿ya?, entonces, tenemos que la potencia se define como la fuerza por la velocidad. ¿Ya? Así es como encontramos la definición de la potencia. Entonces, nosotros tenemos que la potencia, ¿ya?, es igual, en este caso ya nosotros tenemos la fuerza, que es Rx, multiplicado por la velocidad. ¿La velocidad de quién? La velocidad con que se está moviendo el objeto. Esa es la velocidad que nosotros necesitamos, ¿ya?, no la velocidad equivalente. Necesitamos la velocidad con que se está moviendo el objeto. Entonces tenemos que la potencia es igual a 332.6361 por 60 pies por segundo, que era el dato que teníamos, ¿verdad? La velocidad del chorro y la velocidad del objeto. Entonces, de aquí nos queda que la potencia es de 19.958.166, pero esto está en libras por pie sobre segundo, ¿no? Entonces, este dato ya sabemos que decimos que un HP son 550 libras por pie sobre segundo. Entonces, la potencia, acuérdense, la potencia en el sistema inglés la tenemos que expresar en HPs, ¿verdad? Entonces, 36.2875 HP. Entonces, aquí podemos ver que, pues, estas unidades con estas las podemos simplificar. Y pues en este ejemplo no nos decía que calculábamos la reacción en X, la tuvimos que calcular, sino cómo calculábamos la potencia.